¿Comenzamos con la entrevista? Bueno, dale. ¿Cómo sería para ti un día ideal? Un día ideal en este momento sería estar con mis amigos, pasando un buen rato, tomando mates, mirando una película, porque hace varios meses que no los veo y de verdad los extraño demasiado. Me gustaría poder estar con ellos, abrazarlos y, no sé, pasarla bien. Y tomar mates. ¿Has fantaseado con la pareja de un amigo o amiga? ¿Por qué esa pregunta? Eh, no, creo que no. ¿O sí? Mm, yeah. Pero no estaría con ninguna pareja de mis amigos. Para nada. No, no. No quiero problemas. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita en este momento es una película BL que se llama Amor Incontrolable. La primera y la segunda están muy pero muy buenas, así que se las recomiendo. Está en YouTube si la quieren mirar, así que vaya. ¿Algún pasatiempo en cuarentena que tengas? Pasatiempo en cuarentena. Mm, Suelo mirar videos de risa, de animales. Estoy aprendiendo a utilizar un nuevo programa de edición de videos, así puedo mejorar un poco más. También me gusta todos los días bailar, aunque sea una hora, y cantar, aunque no sé si lo hago bien, pero me gusta mucho. Creo que mis vecinos ya están súper pero súper cansados de mí porque siempre escucho las mismas canciones. Y no sé, les debo taladrar la cabeza con Blackpink y BTS. ¿Cuál ha sido tu peor cita? ¿Por qué tuviste que preguntar eso? Ah, mi peor cita creo que fue hace 2 o 3 años por ahí, en la costanera de Concordia, de aquí. Y recuerdo que era mi primer cita, mi primer cita, entonces estaba súper nervioso, no sabía qué ponerme y cómo actuar tampoco, así que busqué algunos tips en internet para ver qué onda. Y cuando fui a encontrarme con esa persona, yo ya la conocía porque éramos amigos antes y chateábamos en WhatsApp y en Instagram. Así que dije, bueno, es buena onda, así que va a estar bastante buena la cita. Pero no, para nada. Esa persona solo hablaba de ella y como que no se interesaba en saber de mí ni nada por el estilo. Entonces me sentí bastante incómodo y yo solo estaba, mmm, qué bueno, wow, qué copado, te felicito. ¿Y yo? ¿No vas a preguntar de mí? ¿No querés saber de mí? ¿Qué onda? Pero no fue súper mala la cita, estuvo bien dentro de todo, pero yo estaba también bastante incómodo y bastante nervioso porque era mi primera cita y había un montón de personas mirando. Aparte me había escapado de mi mamá, creo que ese día me escapé, así que también estaba nervioso por eso, pero estuvo bueno, dentro de todo, estuvo bueno, ¿qué digamos? ¿Eres puntual o impuntual? Usualmente suelo ser bastante puntual, trato de ser lo más puntual posible porque no me gusta que las demás personas esperen, pero a veces suelo llegar tarde también, discúlpenme, es por algún imprevisto, algo que no tenía en mis planes, y bueno, siempre pasa, pero soy bastante puntual. Eso sí, no me gusta que me hagan esperar, literalmente odio esperar, así que tome nota. ¿Qué quisieras saber de mí? ¿Qué quiero saber de vos? No sé, decí algo. A ver, déjame pensar. ¿Por qué preguntar eso? ¿Por qué terminaron tu ex y vos? Dale, respondeme. ¿Por qué terminaron? Dale. Bueno, dejándonos. Después me responde detrás de cámara. Malo. ¿Cuál es tu mayor sueño? Aparte de yo, obviamente. Mi mayor sueño es vivir en Corea del Sur para conocer a mis opasitos, a mis queridos idols del K-pop. Sí, me encantaría poder vivir en Corea y si es con mi familia mejor. Pero bueno, si no voy a tener que ir solo o con alguna amiga, me encantaría, así no me siento tan solo. ¿Qué querías ser cuando eras niño?
¿Qué quería ser cuando era niño? Creo que la mayoría de los niños querían ser peluqueros y yo no era la excepción. Literalmente la peinaba a mi mamá y le decía, ma, cuando yo sea grande voy a ser peluquero, así te peino mejor, así te arreglo mejor el cabello, te lo tiño y demás. También recuerdo que quería ser cocinero y le decía a mi mamá o a mi papá, cuando ustedes sean viejitos les voy a cocinar esto que lo otro, así no tienen que estar haciendo mucho trabajo. Era un amor, literalmente era un amor. Pero bueno, pasaron cosas. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Buena pregunta, muy buena pregunta. Si fuera un animal sería definitivamente un gato. Siempre miro a mi gato y le digo, ¡ay, qué suerte tener de ser gata! Porque, no sé, viven durmiendo, no hacen nada más que comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Literalmente mi gata come y se va a dormir a mi cama. Se despierta, come y se va a dormir a mi cama. Y así está constantemente. Y ahora que estuvo en celo, tenía un montón de candidatos atrás de ella y yo dije, hasta en eso tenés suerte. Desquiciada. Ay. Pero bueno, no sé, tal vez en mi siguiente vida sea un gato. ¿Qué opinas? ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar, sí, pero no sé cocinar. Literalmente no sé cocinar. Lo que más sé hacer, que digamos lo más fácil, es fideo instantáneos, sopa instantánea, croquetas, tortilla de huevo. Sé hacer las prepizzas, pero otras cosas más elaboradas, por ejemplo una buceca, un kimchi, no sé hacer. Literalmente no sé preparar cosas elaboradas. Debería aprender, pero mamá no me quiere enseñar y yo en YouTube no me guío mucho porque digo, y si lo intento y me sale mal, voy a desperdiciar un montón de materiales, ingredientes. Entonces digo, no vale la pena. ¿Tienes algún apodo? Sí, tengo un apodo. Es Facu. No sé por qué me pusieron ese apodo, porque mi nombre es Rodrigo Ezequiel Taravini. Y ahí queda. Mi vecina creo que fue la que me puso ese apodo y ya me quedó. Cada vez que salgo a comprar al frente, me dicen, hola Facu, y yo, hola. Pero no sé por qué. ¿Tienes alguna adicción aparte de eso? Adicción. Sí, al té. Constantemente en el día puedo tomarte 3 o 4 tazas de té. Así que sí, soy adicto al té. Bastante. ¿Qué mentira dices más a menudo? ¿Qué mentira digo más o menos? Creo que la mayoría suele decir esta mentira que es piadosa y es no sé, porque usualmente cuando decimos no sé sabemos la respuesta, pero decimos eso para no estar explicando a lo demás. ¿Qué es para ti el amor? Me vas a hacer llorar. El amor es dar todo de uno mismo y no siempre esperar algo a cambio, porque la persona tal vez no te devolverá todo ese amor, pero con que vos puedas amar a una persona y transmitirle todo tu ser es increíble. Hace poquito lo aprendí, pero bueno. ¿Cómo fue tu primer amor? Ay, te dije que no pregunte más sobre eso. Mi primer amor fue cuando estaba en tercero, en 2016, 2017 por ahí. Fue cuando tuve mi primer amor, mejor dicho. Yo estaba súper enloquecido con esa persona. No pensé que me iba a dar bola a mí, habiendo tantas personas más lindas a su alrededor o más increíbles. Y bueno, me eligió a mí y yo fui muy afortunado por eso. ¿Le temes a la muerte? Bueno, compré. Si le temo a la muerte. Antes sí, o sea, dormía con la luz prendida todos los días, literalmente, y solía llorar un montón llamándola a mi mamá porque tenía mucho miedo a la muerte. Pero después como que te haces a la idea de que algún día todos vamos a morir literalmente y ya no le tengo miedo. Eso sí, cada vez que muere alguien me afecta un montón, por más que haya, no sé, la haya conocido por encima nomás, me afecta muchísimo. Así que si muere alguien, no me cuenten porque voy a estar días, semanas, horas pensando en esa persona y preguntándome ¿por qué? Terminamos, por favor. Bueno, ahora vamos con las preguntas picantes. Bueno, pero ojo con lo que vas a preguntar porque ya sé lo que se te está pasando por la mente, lo que se te está ocurriendo, así que modérate, por favor, modérate, ¿vale? Bueno. ¿Fumaste marihuana alguna vez? No, nunca fumé marihuana, nunca probé marihuana.
¿Te gustaría probar? No, nunca. Nunca me llamó la atención tampoco. Sí, tengo amigos que fuman marihuana y demás, pero no. ¿Tuviste una experiencia cercana a la muerte o algo por el estilo? Eh, Creo que sí. Va, no sé si llamarlo experiencia cercana a la muerte, pero cuando tenía 6 o 7 años me estaba colgando de un árbol boca para abajo, o sea, así, para abajo. Bueno, ustedes ya me entienden. Y había una piedra súper grande y da la casualidad de que yo me caigo y mi cabeza se golpea muy fuertemente con esa piedra. Y no sentía dolor ni nada por el estilo, pero me agarro así con las manos. Cuando llego a mi casa estaba en un mar de lágrimas yo porque estaba asustado, pensé que me había hecho algo o no sé, por el golpe que digamos. Y cuando me saco las manos de la cabeza veo que estaban repletas de sangre y ahí empecé a llorar peor. Mi mamá quedó blanca, paralizada, viendo las manos con sangre y rápidamente agarró un repasador que tenía por ahí y me lo puso en la cabeza y fuimos lo más rápido al hospital. Creo que me pusieron algo de 5 o 6 puntos. Lo que sí me dolió fue cuando me pusieron los puntos porque no, ni anestesia creo que me habían puesto y fue bastante doloroso. ¿Estás de novio? No. ¿De verdad? Para nada. ¿Arriba o abajo? ¿Por qué preguntas eso? ¿Viste? Yo te dije que tenía mente sucia. Abajo. Va, depende, también arriba. ¿Te gustaría que fuéramos pareja? ¿Es en serio? ¿No tenés otras preguntas mejores para hacerme? ¿Luz encendida o luz apagada? Al principio no entendía lo que era, a qué se refería esa pregunta, pero después busqué en Google y ya sé, así que luz apagada. Va, también depende de la ocasión, pero luz apagada. ¿Te consideras buen besador? Yo te podría decir que sí, pero no sé, le tendríamos que preguntar a mis exes. Arre. Exes. ¿Quieres probar? ¿Qué llevas puesto cuando te vas a dormir? Cuando me voy a dormir suelo llevar puesto boxer, o sea, ropa interior y una remera. A veces si hace mucho, pero mucho frío, me pongo medias, pero usualmente me las quito a la madrugada porque me da calor. No duermo desnudo, si es lo que piensan, para nada. Sí duermo con ropa. ¿Te gusta enviar mensajes picantes? Depende, usualmente no suelo mandar mensajes picantes, pero sí, con mis mejores amigas solemos mandarnos esos tipos de mensajes. Y en persona también nos hablamos así, pero sí. ¿Has tenido sexo virtual? ¿Qué? ¿Sexo virtual? ¿Qué es eso? Sí, es como sexo por internet. ¿Por videollamada? Ujú. No, no. O sea, no. Capaz te están grabando la pantalla o algo por el estilo y te están sacando fotos, no. Ya estoy bastante incómodo. ¿Podemos terminar? Ahora sí. Yo sabía que tenía la mente sucia, pero no tanto. Bueno, pero antes, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Al principio me ayudó bastante la cuarentena porque, como ustedes saben, y lo que les conté en mi Instagram y demás, en sexto año tuve un montón de viajes, al igual que en quinto y cuarto, y también visité un montón de escuelas de Concordia. Era casi todos los días ir a una escuela a dar charlas porque yo estaba en el centro de estudiantes, participar en alguna entrega de premios, en alguna entrevista, en algún video o algo por el estilo. Entonces no tenía mucho tiempo para estar acá conmigo mismo, con mi familia, no sé, o mirar alguna serie o dormir un poco, que digamos. Y entonces la cuarentena al principio me ayudó bastante para encontrarme a mí mismo, escucharme más a mí. O sea, me di mi lugar y me dediqué a quererme un poquito más a mí. Pero después las cosas se complicaron, pasaron cosas. Tuve un retroceso bastante trascendental. Fue bastante complicado, muy complicado. Hasta ahora estoy tratando de sanar y poder recuperarme. Y más por el profesorado, tengo un montón de trabajos, pero igualmente tengo profesores que son súper, pero súper dedicados, que hacen videos explicativos y eso se agradece un montón. De verdad estoy muy orgulloso de esos profesores, los felicito un montón, un aplauso para ellos. Pero bueno, he recibido muchísimos mensajes de algunos de ustedes dándome muchos ánimos, así que eso se agradece un montón, de verdad.
¿Algo más? ¿Por qué no subes fotos en Instagram? Desinstalé mi Instagram, no es que eliminé mi cuenta, sino que desinstalé la aplicación de mi celular para, no sé, también ocuparme del profesorado, de las actividades. Aparte ya se vienen las mesas de examen final y son bastante complicadas, algunas, no todas, y es mucha teoría. Entonces decidí desinstalarla y después, luego, cuando termine y pueda estar un poquito mejor, voy a instalarla de vuelta y prometo volver, lo juro. ¿Algún mensaje que quieras decirles a las personas que están mirando este video? Me gustaría decirle a todos ustedes que de corazón deseo que se encuentren súper bien. Estamos atravesando una situación que nos incumbe y nos afecta a todos, literalmente a todos por igual. No es que alguien está exento del COVID-19, para nada. Y es una situación fuera de lo común, muy fuera de lo común, y jamás pensamos que nos iba a pasar lo que nos está ocurriendo ahora. Ahora que lo pienso, antes nuestra vida era, no sé, como estar en el cielo, y ahora nos damos cuenta que no valorábamos tanto las cosas y que nos estábamos quejando de cosas que no tenían sentido y que en verdad eran buenas a comparación de ahora. Pero espero de corazón, de verdad, que todos se encuentren muy bien, que se estén cuidando. Por favor, no salgan al menos que lo necesiten. Eso era lo que les quería decir. Hasta aquí la mini entrevista que me hicieron acá. Espero que se hayan divertido, que hayan conocido un poquito más sobre mí. Nos vemos hasta el próximo video y no se olviden suscribirse, activar la campanita, así no se van a perder ningún video que suba. Y si les gustó el video, por favor comenten y denle un like. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. Chao chicos.